¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sentido de esta vida? ¿Para qué existimos? ¿Para qué fuimos creados? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí como persona o como ser humano? ¿Tengo que hacer alguna acción o no tengo que hacer ninguna acción para heredar la vida eterna? Y finalmente, ¿qué es la vida eterna? Dios te bendiga. Ahora sí te saludo y lo hago en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te invito a que te quedes en el video, ya que vamos a analizar esta serie de cosas que la verdad son de suma importancia para nosotros como seres humanos, ya que conociendo esto a detalle, vamos a poder tomar decisiones y decisiones que nos ayudarán a asegurar nuestra eternidad o nuestra vida en la eternidad. La verdad es que este es un tema que en el transcurso de la humanidad ha traído gran inquietud. Inclusive se han escrito canciones acerca de él. Como dijo Marvel, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Ahora, para poder encontrar la verdad, quiero primeramente que miremos cuál es la postura, la posición o la teoría de aquellos seres humanos que han sido considerados como unos de los más sobresalientes y de los más inteligentes de toda la humanidad. Miraremos primeramente cuál es la teoría de ellos y luego miraremos cuál es la teoría de nuestro Dios, es decir, la verdad. Y quiero destacar a uno de entre todos, tal vez muy conocido por la gran mayoría de las personas de este tiempo, como lo es el físico Stephen Hawking, pues él ya no está con nosotros, pero dejó su postura muy bien definida. Y resulta que Stephen Hawking decía que Dios no existe y que no hay nadie ni que haya creado ni que sostenga el universo. Es decir, que cuando el ser humano muere, desaparece totalmente. Esa es la postura de ese hombre que ha sido considerado como uno de los más sobresalientes o de las mentes más brillantes de toda la humanidad. En el 2016, Stephen Hawking dijo que la humanidad no viviría más de 1000 años. Y la verdad, mirando el panorama desde este punto de vista, queda uno con una tristeza inmensa, ya que, según esta teoría, nosotros fuimos o existimos mejor para un nada. Y que cuando uno muere, desaparece. Y la verdad, este es un pensamiento que le deja a uno una gran tristeza y un gran vacío en el corazón. Escuché una frase de ellos, porque pues no es solamente él, sino que hay gran cantidad de personas sobresalientes que tienen y apoyan esta misma teoría. Y escuché una frase de ellos que sinceramente me causó tristeza, no porque tengan razón, sino porque verdaderamente reducen la vida del ser humano a un nada. Y la frase decía así: ¿para qué despertarme cada mañana, hacer café, cepillarme los dientes e irme a trabajar?
¿Para qué ayudar a otros, cuidar de mi familia o proteger el planeta? Si todos nuestros esfuerzos son vanos, no importa quién eres o quién alcances a ser, todo terminará y no quedará ni en un vago recuerdo, puesto que hasta el mismo mundo algún día dejará de existir. Ahora, sinceramente, si uno mira la existencia del ser humano, le deja a uno un gran vacío en la vida, porque sinceramente esa frase tendría razón. ¿Para qué me esfuerzo tanto en esta vida si finalmente voy a perderla y todo se va a terminar? Algo que también me causó bastante asombro y tristeza es mirar digamos lo que el remedio, ellos lo llaman eh, el antídoto para esta vida. Y es que sinceramente el antídoto que encontraron es la resignación. Ellos dicen que hay que disfrutar la vida al máximo y hay que aprovecharla al máximo y hay que aprovechar tanto las personas que tenemos alrededor como todas las cosas que nos ofrece la vida al máximo. Pues después de la muerte todo terminará. Entonces, la resignación o el antídoto que ellos encontraron es aceptar finalmente que todo terminará después de la muerte. Quería iniciar con esta introducción antes de entrar a la enseñanza bíblica. Y es que, sinceramente, nosotros los seres humanos somos tan finitos que aún los que han sido considerados como los más inteligentes de entre todos nosotros se quedan corticos en la verdadera razón por el cual Dios, nuestro Dios Todopoderoso, ha decidido crearnos. Porque nosotros no venimos de la evolución, ni salimos del mono, sino que fue nuestro Dios que nos creó y nos creó con un objetivo muy bien definido, y es el cual vamos a mirar en este día. Como les dije, este es un tema demasiado importante. Esto es algo sumamente importante, supremamente necesario que nosotros conozcamos para así poder tomar las decisiones a tiempo y podamos asegurar nuestra eternidad. Vamos a tomar como referencia el libro de San Lucas, capítulo 20, versículo 34 al 36. Nuevamente lo digo, San Lucas 20, 34 al 36. Y les pido el favor de que lo leamos despacito. Dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esta respuesta surge de una pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, donde le ponían un ejemplo y le decían: una mujer tuvo su esposo
y su esposo murió. Como en el pueblo judío tenían la costumbre de que cuando un hombre moría sin hijos, el hermano menor se casaba con la viuda para levantarle descendencia. Así que le pusieron este ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo iba con 7 hermanos que tuvieron la misma mujer, es decir, se casaba con uno, se moría, se casaba con otro, se moría, se casaba con otro, se moría. Así pasaron 7, hasta que murió ella. Entonces le preguntaron, Señor, ¿de cuál de ellos 7 será ella mujer si los 7 la tuvieron? O sea, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección si los 7 la tuvieron? Pero el Señor Jesucristo dio esta respuesta. Y es una respuesta muy llamativa y a la cual hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Porque hay 2 cosas importantísimas que podemos resaltar en esto. Primero, que los seres humanos sí fueron creados con un propósito definido. Y el propósito definido es alcanzar la eternidad con Dios, la vida eterna, ser hechos hijos de Dios. Eso lo miramos ahí. Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Otra cosa importante que debemos rescatar es que esto no es para todo el mundo. Dice nuestro Señor Jesucristo, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, finalmente son los que van a ser considerados o van a ser hechos hijos de Dios. Así que ellos serán como los ángeles del cielo. Así que como podemos mirar, esta vida que estamos viviendo en este momento no es una vida que termina después de la muerte, sino que empieza después de la muerte. Dios lo que está haciendo en este momento es sacando sus hijos de en medio de toda la humanidad, o para definirlo más exactamente, creando sus hijos de en medio de toda la humanidad. En Mateo capítulo 13, versículo 47 y 48, nuestro Señor nos da un ejemplo muy detallado y muy importante que también quiero que analicemos, donde dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Esto no es algo ajeno a nosotros. Si nos ponemos a pensar, es exactamente lo mismo que hacemos todo el tiempo. ¿Quién no ha ido al supermercado? Cuando nosotros llegamos a escoger las verduras, las papas, revisamos y escogemos según nuestro criterio las mejores, pues para eso estamos pagando por ellas. La que está cortada la dejamos a un lado. La que está podrida, dañada, o tal vez está buena pero tiene un aspecto que no nos agrada, la rechazamos y nos llevamos para la casa lo mejor. Cuando vamos a comprar ropa o cuando vamos a comprar cualquier cosa, nosotros elegimos a nuestro criterio lo mejor y nos lo llevamos para la casa. Y lo que no nos parece, lo dejamos, lo desechamos, lo rechazamos. Así que es exactamente lo mismo que está haciendo nuestro Dios
en este momento. Y si hay algo importante que tal vez podamos destacar o que debemos destacar, y es que no hay una persona mejor que otra. Decir eso sería decir mentiras, pero si hay personas que se acercan a Dios y son transformados por Él en unos mejores seres o en unas mejores personas que finalmente son los que Él se llevará para su reino. Vamos a tratar de despejar un poco eh, las preguntas que nos hicimos al principio. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué fuimos creados? Bueno, pues como lo hemos visto, el sentido de la vida y la razón por la cual fuimos creados es para cumplir el propósito por el cual fui creado, que es ser hijo de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó, que lleguemos a ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de mí como ser humano o como persona? Lo que Él quiere de cada uno de nosotros es que lo busquemos, que lo adoremos, que le sirvamos, que le demos el primer lugar, que estemos cerquita de Él, que lo aceptemos como nuestro Padre. Eso es lo que quiere Dios de la humanidad. ¿Tengo que hacer alguna acción? No tengo que hacer alguna acción para heredar la vida eterna. Bueno, la palabra de Dios dice que la vida eterna es gratuita para todo el que quiera, pero también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que lo que tengo que hacer, que sí tengo que hacer alguna acción, como ya lo hemos visto, es buscarlo, adorarlo. Eso lo miramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y de ahí en adelante dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero esto también lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 12, del 29 al 33, si no estoy mal, donde dice que el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y cuerpo. Y el segundo es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo mismo que vemos en el libro de la primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, donde dice que los mandamientos de nuestro Dios son que hay que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y de que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, pues nuestro Señor Jesucristo no es más que el verbo o la palabra de Dios que representa a nuestro Dios en una manifestación o en una imagen visible para que podamos contemplarlo, mirarlo. Bueno, lo miraron en su tiempo, pero lo miraremos también cuando estemos delante de su presencia. Ahora sí viene la pregunta, tal vez una de las más controversiales, y es: ¿qué es la vida eterna? Y pues, si nosotros analizamos el contexto que hemos venido mirando, la vida eterna es estar delante de la presencia de nuestro gran Dios, en un lugar o en un sitio denominado o llamado el paraíso o el reino de los cielos, donde no habrá sufrimiento y donde nosotros vamos a vivir en un constante gozo.
y donde no va a haber ni tentador, ni enfermedad, ni lloro, sino que todo será felicidad. Eso es lo que Dios tiene prometido para nosotros los seres humanos. En Juan capítulo 1, versículo 10 al 13, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Escuchen lo que dice aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es muy importante. Los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que habla de un engendramiento y habla de unas personas que serán hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo es posible esto? Vamos a mirar en la palabra de Dios como tal. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mire cómo somos engendrados, o cómo nacemos, o cómo somos hechos hijos de Dios. Y es por medio de la palabra de verdad, la palabra de vida, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, o sea, naciendo de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, escuchemos, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que, ¿qué es la palabra? ¿O quién es la palabra? La palabra, si nosotros analizamos en Génesis, fue la que Dios usó para crearlo todo. Y eso lo dice en toda la Biblia. Lo dice en Salmos 33, 6, en Hebreos 11, 3, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 5. Dios ha creado todo por medio de la palabra. Esa palabra fue hecha carne. No que haya una persona con Dios o con el Padre en el principio ayudándole a crear algo. No. Dios usando la palabra como yo estoy usando mi palabra para transmitir este mensaje a todo el que quiera oírlo. Que Dios permita que sean bastantes, porque este mensaje es demasiado importante para dejarlo pasar por alto. Esto define verdaderamente para qué fuimos creados y nos ayuda a tomar las decisiones necesarias para poder afrontar el momento más importante de nosotros los seres humanos, que es el momento de la muerte y lo que llega después de ella. Entonces, dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Así que es por medio de nuestro Señor Jesucristo que estamos siendo creados como hijos de Dios. Miremos algunas preguntas que a mi parecer faltan en esta enseñanza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué casi todo lo que es agradable a la carne es considerado como pecado? Bueno, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. El deseo de la carne con el deseo del espíritu. Y uno o le da a la carne para vencer el espíritu, pero da a la muerte eterna, o le da al espíritu, busca de Dios para vencer la carne
y eso nos dará la vida eterna, o la muerte eterna o la vida eterna. Depende de quién, de lo que nosotros mismos alimentemos, o la carne o el espíritu. Es decir, que nosotros en este momento estamos en un momento de prueba. Eso es lo que está pasando en este momento. Es decir, que nosotros mismos estamos eligiendo si queremos pasar una eternidad con Dios o pasar una eternidad sin Dios. La voluntad de Dios está, pero falta la voluntad de nosotros como seres humanos y así poder unir las voluntades y el Señor estará dichoso en llevarnos a su reino. En Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero aquí hay otras cosas que faltan. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de los seres espirituales a los cuales la Biblia o la palabra de Dios describe como demonios y de los cuales tienen como un líder, tienen a un líder llamado Satanás? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Porque nosotros hemos hablado, sobre todo los cristianos, ¿no? Que Satanás, que es el culpable, que es el acusador, es el aventador, que es el que prueba, que es el que nos tienta. Todos hemos hablado acerca de eso. Bueno, estos seres, según la palabra de Dios, fueron creados como hijos de Dios, pero por no guardar su dignidad, perdieron ese derecho. Eso lo encontramos en el libro de Judas capítulo 1 versículo 6. Ellos fueron creados en el reino de los cielos como hijos de Dios, pero no guardaron su integridad delante de Dios y por lo tanto fueron expulsados de su reino, perdiendo el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, ¿por qué están ellos aquí y por qué la Biblia dice que nuestra lucha es contra ellos y no contra carne ni contra sangre? Efesios capítulo 6, versículo 12. Es decir, estos seres espirituales que fueron desechados del reino de los cielos han venido a ser nuestra mayor piedra de tropiezo para que nosotros no alcancemos la salvación. Pues ellos ya perdieron la salvación y quieren evitar al máximo que nosotros la alcancemos. Ahora, no es que seamos el reemplazo de ellos, pero ellos fueron desechados para que nosotros, los seres humanos, los que sean dignos de alcanzar la vida eterna, sean injertados, por así decirlo, en la descendencia de Dios, y como lo digo, de la cual ellos fueron excluidos. Miremos otra pregunta importante. ¿Qué les hicimos nosotros a ellos para que nos quieran hacer daño? ¿Y por qué nos odian tanto? Bueno, pues como ya lo vimos, nosotros alcanzaremos lo que ellos perdieron. Pero esto es más complejo de lo que nosotros creemos, ya que la palabra de Dios dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que ellos son más fuertes, dice que son mayores en fuerza y en potencia. Y como si fuera poco, estos seres que nos odian y que quieren evitar al máximo que nosotros, los seres humanos, alcancemos lo que ellos perdieron, son invisibles a nuestros ojos. Y nos atacan sin que nos demos cuenta. Es más, cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Y uno se pregunta, ¿cómo ganar una batalla de estas? ¿Cómo lograr ganarles a estos espíritus que son millones? Millones
que cada uno de ellos es más grande en fuerza, en potencia, es invisible y me ataca desde adentro, desde lo más profundo, y yo no puedo hacer nada. ¿Cómo lograr ganarle a estos seres? Y si esta es nuestra mayor piedra de tropiezo, sinceramente la pelea está perdida. Pero no se me asuste, ya que la respuesta es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33 dice nuestro Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que todas esta clase o cantidad de seres espirituales, eh, ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos, bueno, los llaman de diferentes maneras, que son más poderosos que yo y que tú y que todos los seres humanos, han sido vencidos por nuestro Señor Jesucristo. Es por eso la importancia de tener a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, en el alma, en la mente, porque como Él ya los venció, al nuestro Dios o a nuestro Señor Jesucristo estar en nuestras vidas, ellos no tienen ningún poder ni autoridad sobre nosotros. Tendrían poder en el momento que nosotros nos alejemos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí quedamos a la merced de estas personas. Y es por eso la importancia de nosotros buscar verdaderamente de Dios y entregarle nuestra vida. No que seamos perfectos, pero sí que tengamos al perfecto en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, y que tengamos su protección, su respaldo, su autoridad. Por eso los demonios inclusive se sujetan en el nombre de Jesús ante los hombres, no porque seamos algo, sino porque es nuestro Dios en nosotros, nuestro Señor Jesucristo, o el verbo o la palabra de Dios que se manifestó en carne y que ahora esa palabra está no con nosotros, sino en nosotros. Sinceramente, este es un tema de mucha importancia, ya que el conocer este tema, como lo hemos mirado desde un principio, nos lleva a tomar decisiones. Y al enterarme de que Dios está escogiendo sus hijos para llevárselos para su reino, yo como ser humano tengo que esforzarme, tengo que dar lo mejor de mí. Mire, la palabra de Dios dice que más son los que se van a perder que los que se van a salvar. Eso lo dice en Mateo capítulo 13, versículo 14, donde habla de la puerta ancha, donde muchos serán los que entrarán, y de la puerta estrecha. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que los deseos de la carne pasarán, dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Finalmente, no morirá, como dice el texto que leímos inicialmente, sino que será hijo de Dios. Pues lo que Dios quiere, y esto es importante que nosotros lo tengamos claro, lo que Dios quiere es encontrar personas o seres humanos que quieran estar con Él, que quieran verdaderamente eh, buscarlo, adorarlo, servirle, darle la honra, la gloria, la alabanza, por encima inclusive de sí mismos, pues lo que Él tiene para ofrecer es algo de incalculable valor. Pues como todo padre de familia, quiere ofrecerle a sus hijos lo mejor de lo que tiene en casa. Y uno se preguntará, ¿qué es lo que Dios tiene para ofrecer? Y es que nosotros los seres humanos en este momento somos nada en comparación con lo que podemos llegar a ser.
Pues lo que Dios quiere compartir con nosotros son sus atributos perfectos. En este momento tenemos atributos transferibles de Dios, pero en una porción muy pequeñita. Lo que Dios quiere darnos es sus atributos perfectos, por lo menos los que son transferibles o comunicables, los cuales perfeccionarán a aquellos seres que lo reciban. Es decir, que el ser humano llegará a una perfección, a su mayor esplendor, cuando reciba estos atributos que Dios tiene para darle. Pero sinceramente la decisión es nuestra. Si nosotros queremos cumplir el propósito por el cual hemos sido creados, o queremos vivir conforme a los deseos de la carne. La decisión no es de Dios. Dios lo ha dado todo. Nos creó, nos perdimos. El pecado nos corrompió. Así que nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Dios, o el Padre, se manifestó en carne mediante su palabra. El Verbo se hizo carne. Dios envió su palabra a manifestarse en carne y por medio de su palabra se manifestó con la finalidad de volvernos a crear en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 6 versículo 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Estamos en este momento siendo creados por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra hecha carne, la palabra del Padre o del único Dios verdadero hecha carne, para que por medio de su obra redentora nosotros podamos tener vida eterna y ser hechos hijos de Dios. Y algo importante ya para terminar. Si la vida eterna o la salvación es recibir de parte de Dios los atributos perfectos, los cuales me perfeccionarán o perfeccionarán a los seres humanos que lo reciban en su mayor esplendor. Es decir, que vamos a tener una transformación de seres humanos terrenales a seres celestiales. Pues vamos a recibir de nuestro Dios sus atributos perfectos, por lo menos los que son transferibles al 100%. Pero aquellas personas que no logren tener la salvación o que no logren tener la vida eterna con Dios, van a tener la muerte eterna sin Dios. Es decir, que si uno, lo primero es recibir los atributos de Dios para una perfección total, lo contrario es la perdición total o la máxima destrucción del ser en su mayor esplendor. Y esto es algo demasiado importante para nosotros los seres humanos, para nosotros analizarlo, para nosotros tomar la decisión correcta. Y estamos a tiempo, porque si estás viendo este video es porque tienes vida. Y mientras haya vida hay oportunidad. Y Dios quiere, por medio de su palabra, por medio de este video, es que si analizamos, las alabanzas son la palabra de Dios cantada. Las predicaciones son la palabra de Dios hablada. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Absolutamente todo es la palabra de Dios queriendo transformar al ser humano. Aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne para que su obra redentora, la cual radica en su vida, su muerte y su resurrección,
hagan de nosotros los seres humanos seres celestiales. Esto es muy importante y depende de ti, depende de mí. Y para terminar, ahora sí, las personas que tenemos a nuestro cargo, las personas que amamos, las personas por las que nos levantamos día tras día a trabajar y a las cuales queremos darle lo mejor, porque inclusive lo mejor eh, que podamos darle que nosotros nunca pudimos tener. Lo mejor de lo mejor queremos darles a ellos. Ellos están en nuestras manos para que nosotros les ayudemos a afrontar este momento crucial, que es el momento de la muerte. Nosotros somos los responsables, sobre todo de nuestros hijos, pero también de nuestros padres, pero también de nuestros hermanos, pero también de nuestros amigos, de toda la familia, de todo el que nos rodea. Somos los responsables de ayudar o de ayudarles a estar preparados para poder afrontar este momento. Dios quiere llevarse seres humanos para su reino, para que sean sus hijos, y quiere compartir con ellos sus atributos, perfeccionándolos. Esa es la razón de que nosotros estemos vivos. Y esa es la razón también de que los ángeles caídos o los demonios nos odien tanto. Ahora entiendes por qué esta vida es tan difícil, porque a veces pareciera que nosotros los seres humanos venimos es a sufrir, porque inclusive los cristianos tienen que padecer, tienen que enfermarse, tienen que sufrir a veces más, inclusive que aquellos que nunca han tomado su decisión de seguir a Dios. Y es porque el enemigo o los enemigos de los hombres, los cuales son millones, y están pendientes a qué horas flaqueas para derribarte y destruirte. Ellos no quieren que nosotros tengamos salvación, pero nuestro Señor Jesucristo ha abierto una puerta para que todo el que quiera pueda llegar a su reino. Así que te pido en el nombre de Jesús. Mire que hay un texto, creo que es como en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Bueno, creo que es como el 17. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es tu decisión, solo tuya. Dios te bendiga.